Hola, bienvenido nuevamente a tu canal, a nuestro canal. Y pues en esta entrega exploraremos un aspecto fundamental de los líderes egopolímanos. ¿Sí? Como quedamos en nuestro video anterior, pues vamos a explorar su habilidad para manipular y distorsionar la información. Examinaremos cómo estos líderes utilizan estrategias de comunicación para controlar, torcer y tergiversar la realidad, ¿sí? Siempre encuentran la manera de cómo darle la vuelta. En otras palabras, veremos cómo moldean y tergiversan y alteran los hechos para su propio beneficio. En este video desglosaremos ejemplos concretos y profundizaremos en las técnicas utilizadas por los egopolímanos para influir en la percepción pública y consolidar su poder. Así que, pues sin más preámbulo, sumerjámonos en el mundo de la manipulación informativa. Los egopolímanos, para mantener pues su imagen de omnipotencia, tienden a controlar y manipular la información, ya sea mediante la censura, negando que cualquier otra cosa pueda tener algo de verdad. Igual también utilizan la crítica sin fundamentos, obvio, para desestabilizar y confundir. Y pues seguro habrá muchos ingenuos que darán por cierto lo que digan. Además, crean una desinformación, ¿sí? Y enredan la verdad. La cuestión es crear polémica y, claro, polarización, ¿sí? Crear opiniones divididas, porque hay muchos que sí ven la realidad y otros que creen en la otra realidad, ¿no? También desde donde pueden, ¿sí?, limitan el acceso a la verdad. Es decir, atacan o sobornan de múltiples maneras a aquellos que pueden decir la verdad. De hecho, desde el estudio de la psicología se descubre un fenómeno llamado luz de gas. Qué raro, ¿verdad? ¿Sí? Este término se utiliza para describir una forma de manipulación en la que una persona intenta hacer que otra u otras personas duden de su propia percepción y de su propia realidad. Esta táctica es típicamente empleada por individuos manipuladores o narcisistas para ejercer control sobre otros. La luz de gas implica socavar la confianza de alguien en su propia memoria, en su propia percepción y en su propio juicio. Y se logra de diversas maneras, como negar acontecimientos pasados, distorsionar la realidad o hacer que los demás se sientan confundidos y cuestionados, ¿no? Al grado de que llegan a cuestionarse a sí mismos, pues sí estaré viendo la realidad o me la estoy imaginando, ¿no? El objetivo finalmente es hacer que la víctima se sienta insegura de sí misma y, claro, dependiente del manipulador, lo que pues facilita el control, ¿no? Este término de luz de gas se originó en una obra de teatro, Gaslight, escrita por el británico Patrick Hamilton, como por ahí de 1938. La obra fue un gran éxito y posteriormente pues ya se adaptó a películas y series, en fin, ¿no? Pero en la historia, el personaje principal, Bella, comienza a dudar de su propia cordura cuando su esposo, manipulador, intenta convencerla de que está viendo cosas que no existen. Y bueno, desde ahí el concepto se ha utilizado pues en la cultura popular y en la psicología para describir situaciones en las que alguien intenta hacer que otro dude de su cordura o su percepción de la realidad. La luz de gas es una táctica manipulativa que puede ser utilizada por personas con características egopolímanas para mantener su poder y control sobre otros, ¿no?
Por ejemplo, pues en una familia, ¿no? Imagina a un padre que, para mantener el control sobre su familia, constantemente critica y menosprecia las opiniones y sentimientos de sus hijos. Cuando un integrante de la familia expresa desacuerdo o insatisfacción con el comportamiento del padre, pues este podría responder diciendo que el hijo está exagerando y que su percepción de la realidad está equivocada y que no sabe nada de la vida y que le falta madurar y que no sabe controlarse a sí mismo y, en fin, que ningún integrante tiene desarrolladas sus capacidades, ¿no? Y un montón más de cosas. El padre manipulador podría hacer que el hijo dude de sus propios sentimientos y pensamientos, creando pues inseguridad y al mismo tiempo dependencia, ¿no? Porque pues sí, el egopolímano es el que sí sabe y el que sí tiene la verdad. Y por ejemplo, pues en el trabajo, ¿no? En un entorno laboral, un jefe manipulador podría distorsionar la realidad y minimizar los logros de los empleados. A pesar de que el empleado ha realizado un excelente trabajo en un proyecto, el jefe podría atribuir el éxito a otros factores, ¿sí? Y minimizar la contribución del empleado, ¿sí? Es decir, el éxito de este proyecto fue por las condiciones económicas, fue porque el mercado, fue porque yo vi un cliente, en fin, ¿no? Y minimiza el trabajo de los demás. Esto puede hacer que el empleado se sienta inseguro y comience a dudar de sus propias habilidades y logros, lo que facilita el control y pues la manipulación del jefe, ¿no? Y bueno, en una sociedad, pues imagina un líder político que utiliza la luz de gas en la sociedad. Puede cambiar el contenido de los libros de texto, ¿sí? Y no hablo de un caso específico aquí en nuestro país, sino en muchos otros países, esto de cambiar el contenido de los libros de texto y la narrativa histórica para distorsionar la percepción de la historia y los eventos pasados, pues es común, pero es una señal. Esto obviamente podría llevar a la población a dudar de su propia comprensión de la historia o de sus valores, ¿no? Y aceptar la versión manipulada que el líder proporciona. Y esto, pues de verdad, es grave, muy grave. Esto de manipular la información y sobre todo en los libros de texto, pues habla de que efectivamente se quiere obtener un control más allá de, ¿sí? Al momento de presentar una historia que no es, se está hablando de un control en las generaciones futuras y pues de un control y obviamente de una manipulación, ¿no? Sí, los egopolímanos propagan la desconfianza y hacen creer que es en ellos, en los únicos en quienes se puede confiar, aunque luego la realidad nos muestra lo contrario, ¿no? Igual también, a menudo demonizan o satanizan a aquellos que se atreven a oponerse a sus ideas, ¿sí? Son los peores de la película, son los más malos. Quienes llegan a criticarlos son etiquetados como enemigos del bien común, perversos, que se aprovechan de los demás. Y bueno, los egopolímanos tienen una larga lista de adjetivos calificativos, ¿no? Que más bien serían descalificativos, ¿no? Y claro, esta intolerancia hacia las voces disidentes, ¿sí? A las voces que no están de acuerdo, pues socava no solo la libertad de expresión, sino que también pues crea división entre los demás y aleja la posibilidad de llegar a acuerdos, ¿no? De hecho, varios autores y psicólogos han abordado temas relacionados con la manipulación de la percepción y la realidad. Y pues algunos autores expertos en psicología han investigado y escrito sobre el abuso psicológico, ¿no? Como Robert Hart, que es conocido pues por su trabajo en la investigación sobre cómo los psicópatas, ¿sí? Pues pueden manipular a otras personas, o también el doctor George K. Simon, ¿sí? Especializado
en manipuladores y personas con comportamientos manipuladores, ha escrito un libro bastante interesante que es In Sheep's Clothing, ¿sí? Que es con piel de cordero. Pues ya se imaginarán, ¿no? El lobo con piel de cordero. O también otro libro de la doctora Martha Stud, que pues nos habla de cómo las personas sin conciencia pueden manipular a otras, ¿no? En fin, y sí, ya sé que esta no es una clase de historia, pero esto me hace recordar, por ejemplo, que durante el régimen de Franco, de Francisco Franco en España, la manipulación de la información y el efecto de la luz de gas se convirtieron en herramientas poderosas para consolidar su régimen autoritario, ¿sí? El régimen franquista impuso una narrativa nacionalista que exaltaba los valores tradicionales y presentaba a Franco como el salvador de España. Sin embargo, esta imagen cuidadosamente construida ocultaba una realidad mucho más sombría. El régimen franquista promovió la idea de un nacionalismo español homogéneo, pero esta uniformidad fue impuesta por la fuerza y por la represión. Uno de los ejemplos más notorios de manipulación de información durante el franquismo fue la creación de una versión sesgada de la Guerra Civil Española. El régimen pintó a los franquistas como defensores de la civilización y a los republicanos como anarquistas, ¿sí? Como personas que no querían tener ningún tipo de ley, pues sí, anarquistas, que es yo creo que lo que menos queremos en una sociedad. Y esta narrativa falsa oscureció la brutalidad de la represión franquista y la magnitud de los abusos de los derechos humanos. Sí, la manipulación de la información tuvo efectos duraderos en la sociedad española. Las generaciones posteriores crecieron con una visión distorsionada de la historia y se vieron privadas de la verdad sobre los horrores de la guerra civil y la represión. La luz de gas permitió al régimen franquista mantenerse en el poder durante décadas, reprimiendo a la oposición y manteniendo a la sociedad en la oscuridad. Claro, es importante destacar que aún en la actualidad muchas familias en España siguen buscando a sus familiares desaparecidos, ¿sí? Este doloroso legado de la manipulación de la información y la falta de transparencia continúa afectando a las familias y a la sociedad española. Sí, todavía hay muchos que creen que Franco ha sido el mejor líder de España, ¿no? Y otros creen que Franco ha sido el peor líder de España, ¿sí? Pero la búsqueda de la verdad y la justicia es una tarea pendiente que subraya la importancia de no permitir que la manipulación de la información nos oculte los hechos, ¿no? Y socave los derechos humanos. Este ejemplo del franquismo nos recuerda la importancia de la libertad de información y la necesidad de cuestionar las narrativas oficiales. La manipulación de la información puede tener efectos devastadores en una sociedad al socavar la verdad y la capacidad de las personas para tomar decisiones informadas. Reconocer y protegerse contra estas tácticas es fundamental para mantener sociedades libres. Y bueno, para cerrar este video sobre la manipulación y deformación de la realidad, es crucial recordar que debemos ser críticos y conscientes de cómo la información puede ser distorsionada para servir a intereses personales. Y decíamos, cuando ya no confiamos en las palabras o en los discursos, ¿qué nos queda? Nos queda observar la realidad, ¿sí? Esto es esencial para tomar decisiones informadas,
Sí, abracemos nuestra realidad y observemos las cosas que nos lastiman, las cosas que nos degradan, porque bajo ninguna circunstancia es normal vivir en un estado de miedo, de inseguridad, de incertidumbre. Y si alguien nos dice que esto está bien, pues tenemos la realidad para no creerlo, ¿no? En fin, para nuestro próximo video exploraremos otra característica de los egopolímanos, el abuso que hacen de las promesas y más allá, sus promesas poco realistas y que al paso de cierto tiempo, pues obvio, incumplidas, ¿no? ¿Qué pasa cuando las promesas que hacen no tienen base en la realidad? Te invitamos a descubrirlo y claro, pues como ya lo sabes, para cualquier duda, comentario, sugerencia, lo que tú quieras decirnos, pues aquí estamos. Pero ante todo, agradecemos que seas parte de esta conversación.